El Papa Francisco, en el discurso que hizo ante diferentes agentes pastorales en el año 2013 en Asís, recordaba sencilla y llanamente que, con palabras textuales, un obispo no puede guiar una diócesis sin un consejo pastoral y un párroco no puede guiar una parroquia sin su consejo pastoral. Esta afirmación viene muy al cuento del tema que es objeto de esta pequeña reflexión: cómo se pueden renovar los consejos pastorales en clave sinodal. Lo primero que hemos de recordar es que el hecho del nacimiento de los consejos pastorales está bastante próximo en el tiempo, pues es consecuencia del propio Concilio Vaticano II, que lo crea por el decreto Christus Dominus y también por el decreto Ad Gentes, donde se habla de esta nueva estructura pastoral que está llamada a colaborar con los pastores en el gobierno de la diócesis. Una estructura totalmente nueva que no había existido hasta ese momento en la historia de la Iglesia y que responde sencillamente a la eclesiología conciliar de la Iglesia comprendida como pueblo de Dios, y esa Iglesia que, configurada como comunión de los diversos, precisa de la colaboración de todos en la única misión. El Consejo Pastoral Diocesano se configura así como un organismo importantísimo para poner de manifiesto esta Iglesia pueblo de Dios, esta Iglesia comunión, y más concretamente ahora en la perspectiva de la Iglesia toda ella sinodal. Es una estructura básica pastoral para el gobierno de la diócesis. El documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia recuerda que precisamente a nivel local la estructura prioritaria, principal, fundamental para poner en marcha una Iglesia toda ella sinodal en las diócesis es el Consejo Diocesano de Pastoral o Consejo Pastoral Diocesano. Estas inquietudes que vienen creciendo en el tiempo se han puesto muy de manifiesto en la última asamblea del Sínodo de Obispos, que ha tenido lugar en octubre pasado en Roma, y en dos de las propuestas que se hacen en el documento, la relación final de síntesis, precisamente se habla de este tema. En concreto, el número 12K dice literalmente: se pide hacer obligatorio el Consejo Episcopal y el Consejo Pastoral Diocesano y Eparquial, y hacer más operativos también a nivel de derecho los organismos diocesanos de corresponsabilidad. Y en el número 18H de la misma relación de síntesis se nos dice: sobre la base de la comprensión del pueblo de Dios como sujeto activo de la misión evangelizadora, codifíquese la obligatoriedad de los consejos de pastoral en la comunidad cristiana y en la Iglesia local. Al mismo tiempo, potenciense los organismos de participación con una adecuada presencia de laicos y laicas, con atribuciones de funciones de discernimiento en vista de decisiones realmente apostólicas. Bien, para poder entender estas dos propuestas, convendría recordar un poquito cuál ha sido la historia reciente de esta estructura que el Código de Derecho Canónico recoge en los cánones 511 a 514 del vigente Código, y que también hay una referencia en el canon 536 cuando se habla del Consejo Pastoral a nivel de parroquias, aunque nos centraremos fundamentalmente en el Consejo Diocesano de Pastoral, que es el objeto de esta pequeña intervención. Les decía que los decretos conciliares Christus Dominus y Ad Gentes hablan de este consejo que no tenía antecedentes en la historia de la Iglesia, y poquito después, en el año 1966, el Papa Pablo VI, con el motu proprio Ecclesiae Sante, da las instrucciones pertinentes para que se comience a existir esta realidad en las diferentes diócesis del mundo. Unos pocos años después, en el año 1971,
el Sínodo de Obispos habla del Consejo Diocesano de Pastoral y hace dos afirmaciones que nos importan mucho para el tema. La primera, que se potencie en las diócesis como complemento a la acción de los consejos presbiterales, y segundo, que su misión consultiva consiste en facilitar con sus reflexiones el establecimiento de cauces concretos para la acción pastoral. Estas dos propuestas, hechas por el Sínodo de los Obispos de 1971, cuajarán un poquito más tarde, en el año 1973, en una carta circular que la Congregación para el Clero da para todas las diócesis del mundo después de haber realizado un estudio, una gran consulta a nivel eclesial sobre las experiencias ya existentes de los consejos pastorales y su implantación en los diferentes lugares del mundo, siguiendo estos principios doctrinales del Concilio, de la Iglesia, pueblo de Dios, participación y misión única en la que todos somos corresponsables. Bien, pues después de esta carta circular, prácticamente queda definido cómo deben de ser estos consejos diocesanos de pastoral, y esta misma normativa es recogida por los cánones que he citado del Código prácticamente de forma literal. En el año 1988 será el Papa Juan Pablo II el que recuerde la importancia de estos consejos diocesanos de pastoral, proponiéndoles como lugar importantísimo y principal de discernimiento. El Papa habla del Consejo Diocesano de Pastoral como el lugar donde se ha de juzgar lo que conviene o no conviene hacer en cada momento en la pastoral de la diócesis. Y por tanto no es simplemente un lugar de reflexión, también es un lugar de colaboración en el gobierno de la diócesis y de toma de decisiones. Cierto es que el Papa Juan Pablo II, siguiendo la normativa codicial, refiere a la función principal de consejo y a una función secundaria de decisión cuando así lo considere oportuno el obispo diocesano. Por ello dice el Papa Juan Pablo II en Christi Fidelis Laici que se favorezca la creación donde todavía no existan y que sea de una forma urgente, que aunque el Código no lo pide como obligatorio, parece que es una urgencia pastoral ineludible. En esta misma línea, el Directorio Pastoral para la Vida y Ministerio de los Obispos, Apostolorum Successores del año 2004, vuelve a insistir fundamentalmente en estas ideas y repite que es necesario poner en marcha el trabajo de estos consejos para acompañar eficazmente la tarea de los pastores. Efectivamente, como hemos dicho, en los cánones del Código aparece como un instrumento pastoral muy importante, pero no aparece como un instrumento obligatorio. De hecho, queda en manos de cada uno de los obispos el considerar si en su diócesis es o no necesario. A pesar de ello, el magisterio posterior al Código ha venido insistiendo en la necesidad de que se implementen, aunque no sean obligatorios. Quien lo hace por primera vez de forma obligatoria para los grupos de los anglicanos es el Papa Benedicto XVI, que en el año 2009, cuando crea estos ordinariatos de los anglicanos, no sitúa al Consejo de Pastoral del Ordinariato como algo optativo, sino que ya lo incorpora como una realidad que debe existir obligatoriamente en estos ordinariatos y que debe estar contemplado en los estatutos propios del ordinariato que han de ser aprobados por la Santa Sede. El propio Papa Francisco, en una reunión que tuvo con agentes pastorales en el año 2013, os recordaba al inicio de esta intervención, dice que aunque el Código no lo considera de hecho obligatorio, no parece propio que se pueda gobernar una diócesis o una parroquia sin contar con esta ayuda inestimable. Puestas las cosas así, en este sínodo que estamos celebrando, en la última asamblea sinodal que tuvo lugar en Roma, una de las propuestas primero es que se haga obligatorio. Bien,
Efectivamente, esta obligatoriedad es un paso más adelante hacia la constatación de la importancia de los consejos como instrumentos de sinodalidad y la ineludible obligación que tienen los obispos de ponerlos en marcha allí donde no estén. El problema sigue siendo el mismo. La obligatoriedad hace referencia a la importancia de la institución, pero no es automáticamente eficaz. Quiere decir esto que algunos elementos, además de la obligatoriedad, tenemos que considerar para la implementación de estos consejos diocesanos de pastoral. Para empezar, creo que es muy importante que, además de que sean considerados obligatorios, ver cómo configurarlos, de manera que esta configuración, los miembros que componen los consejos diocesanos, tengan una real incidencia sobre la voluntad de las bases, es decir, que a la hora de configurar estos consejos la mayor parte de los miembros procedan de las decisiones que se han tomado a nivel de parroquias, a nivel de arciprestados o de zonas pastorales, de tal manera que exista una verdadera representatividad de las diferentes realidades de lo que la Iglesia diocesana es en el lugar. Segundo, además de esta obligatoriedad y de la configuración plural y muy situada de los miembros que lo componen, creo que es muy importante fijar también, cuando menos, la necesidad de la convocatoria. Ahora mismo esa convocatoria es obligatoria una vez al año, pero personalmente me parece que esto es del todo insuficiente. Insuficiente porque una vez al año apenas da para hablar de algún tema. Y eso aunque la reunión se prolongue más de una jornada. Como mínimo, tendría que haber 2 convocatorias anuales. Una al inicio del curso pastoral para programar y ver cuáles son las necesidades o las urgencias que se han de implementar en el plan pastoral durante ese año, y además un segundo momento al final del año pastoral para evaluar cómo se ha puesto en práctica ese plan, cuáles han sido las dificultades, cuáles han sido los logros, evaluar para poder progresar. Cuando mínimo estas 2 convocatorias de programación y de evaluación parecen del todo necesarias. Es evidente que la convocatoria más frecuente, si el consejo es muy complejo, está formado por muchos miembros, puede dificultarse. Pero existe la posibilidad de que en los estatutos propios del Consejo de Pastoral existan comisiones permanentes o comités permanentes que permitan una reunión más frecuente sin tener que convocar a todos los miembros del Consejo de Pastoral, sobre todo cuando se trata de abordar problemas que necesitan una solución un poco más urgente. Tercero, es muy importante que, además de que sea obligatorio por ley, que sea convocado más de una vez por ley, que sea configurado por una diversidad tal que ponga de manifiesto la realidad propia de la diócesis, hay que avanzar sobre el carácter meramente consultivo de estos consejos. Ciertamente que el Código habla de este punto nada más y hay que dar un paso adelante. No puede ser un organismo solamente consultivo y mucho menos puede ser un organismo que sirva solo para recibir comunicaciones de parte de la autoridad de la diócesis. El carácter consultivo tiene que estar muy vinculado a la elaboración conjunta de decisiones, y en ese sentido creo que hay algunos aspectos que no deberían tomarse como hechos sin haber contado antes con el Consejo Diocesano de Pastoral. Ya habíamos hablado de algo cuando hemos hablado del plan de pastoral diocesano. Creo que este es un punto importantísimo. El plan diocesano de pastoral es una propuesta que el obispo hace para la diócesis en un tiempo determinado, a corto, medio y largo plazo, y es evidente que este plan de pastoral será mucho más realista y estará mucho mejor asentado en las necesidades de la diócesis cuando en la elaboración han colaborado también
los miembros del Consejo de Pastoral. Y no solamente de una forma consultiva, creo que este es uno de los puntos que debería de someterse a la deliberación, buscando el consenso para que realmente aquellos puntos que se introducen en el plan de pastoral sean realistas, sean posibles y todo el mundo se sienta en la obligación de trabajar por ellos porque han sido deliberadamente decididos por todos. Seguramente habrá, además del plan de pastoral, otros asuntos de mayor relieve que se pueden poner a la consulta y a la deliberación del Consejo, y eso convendría también que estuviera claramente establecido en los estatutos propios del Consejo de Pastoral. ¿Qué temas de más relevancia para la diócesis el obispo considera que han de ser sometidos al juicio, a la valoración y a la decisión del Consejo de Pastoral? Sería un paso adelante también muy importante de cara al gobierno de las diócesis. Creo que hay dos aspectos que podrían estar vinculados a esto que estoy diciendo y que serían cuestiones a pensar, a tratar, a discernir, porque me parecen importantes en la vida de la Iglesia diocesana. Una de ellas, la primera, es la cuestión de la transparencia en el ejercicio de la función pastoral. No me estoy refiriendo solo a la cuestión de la economía y la rendición de cuentas, repito, no solo de cuentas relativas al aprovechamiento de los recursos o a los gastos, ingresos y demás, que no está mal que haya transparencia también a este nivel, sino que haya transparencia a todos los niveles de la vida diocesana. ¿Por qué se toman las decisiones? ¿Por qué se hacen ciertos nombramientos? ¿Por qué se crean ciertas realidades? Para que todo el mundo sepa cómo se está procediendo y cuáles son las razones evangélicas y eclesiales sobre las que se están asentando estas decisiones. Transparencia, rendición de cuentas, que el obispo y quienes están más encargados directamente con él del gobierno de la diócesis deben ser sujetos activos, deben ser los primeros interesados en que se hagan las cosas con claridad, con puertas abiertas. El Consejo de Pastoral Diocesano puede ser un lugar muy bueno para comunicar todos estos aspectos y que se ponga en evidencia la necesaria transparencia y rendición de cuentas por parte de los obispos y sus corresponsables más directos. Finalmente, creo que otro de los aspectos en el que podría intervenir o debería intervenir directamente el Consejo Diocesano de Pastoral es el asunto de la elección del obispo de la diócesis. Este es un tema que también se ha pedido durante las sesiones de esta primera asamblea del sínodo y evidentemente es un tema que preocupa al pueblo de Dios y que preocupa mucho. ¿Por qué? Porque es necesario encontrar pastores que sean realmente los que reúnen las condiciones necesarias para gobernar en concreto ese pueblo de Dios. Sabemos que ahora mismo el tema de la elección de obispos está orientado todo desde las nunciaturas, que la forma normal es que el nuncio haga los expedientes, pida los informes. No consta que se haya preguntado habitualmente a los consejos diocesanos de pastoral sobre los posibles candidatos a ocupar la sede diocesana y creo que esto sería un paso adelante también en la implicación de todo el pueblo de Dios, también de forma sinodal, en la elección del propio pastor. Creo que el primer paso podría ser la creación de unos perfiles de idoneidad dados por este propio Consejo Diocesano de Pastoral que podrían iluminar mucho a la hora de determinar si un candidato u otro es más o menos conveniente para esa diócesis. No todas las diócesis son iguales, no todas tienen las mismas necesidades, no todas tienen el mismo recorrido pastoral. Es evidente que esto precisa también de un perfil determinado y no de una persona en abstracto. Digo, podría ser este también un elemento importantísimo en el que el Consejo Diocesano de Pastoral debería intervenir. Si no es ya proponiendo nombres directamente, que sería otro paso más adelante, sí en el hecho de, por lo menos, al menos, escuchársele en cuanto al perfil que debe reunir la persona que vaya a dirigir la diócesis.
Bien, estos son unos pequeños apuntes con respecto a la renovación de los consejos pastorales. No son ni exhaustivos ni profundos, pero bueno, son una línea que creo que debería de implementarse en el futuro.